De la cantidad de crímenes que han sacudido la historia de Estados Unidos como sociedad en el siglo XX, seguro no hay ninguno tan espantoso y de tan gran magnitud como el de la Dalia Negra. Desde su nivel de violencia, llegando a inspirar películas como la de Brian De Palma o en series como American Horror Story. Hoy, junto con mi hermano Santiago, en 900 grados Celsius, hablaremos de Elizabeth Short o la Dalia Negra. Pero antes de empezar, quiero presentarles a mi hermano. Buenas, soy Santiago López y hoy soy invitado para narrar este podcast. Empezaremos hablando de la infancia o la vida de Elizabeth Short. ¿Quién era Elizabeth? ¿Cuándo nació o cómo fue su vida? Elizabeth nació el 19 de julio de 1924. Desde pequeña el padre las abandonó a ella, a sus 4 hermanas y a su madre, haciendo que sus traumas se iniciaran desde tan corta edad. Estaba en una familia la cual no tenía ninguna figura paterna o ninguna figura masculina. Hay que tener en cuenta, perdón te interrumpo Santiago, que el padre las abandonó de una manera muy fuerte. O sea, si no estoy mal, ¿cómo las abandonó? Él tuvo la grandiosa idea de fingir su propia muerte, exacto. O sea, ¿quién es una persona tan capaz de fingir su propia muerte? Y claro, hay que tener en cuenta que como no había figura masculina, la madre no solo era la que tenía que dar para la casa, sino que también le enseñaba a sus hijas. Ese pudo haber sido el punto más importante en esa niñez. No tener una vida normal, no tener amigos, no llegar a socializar, al tener que estar todo el tiempo en casa, hacía que Elizabeth se sintiera con una vida completamente común, regular, sin tener nada en especial. También Elizabeth padecía de asma, lo cual hacía vivir una gran parte del año con su madre en las épocas con más calor y la otra parte con los amigos de la madre, los cuales vivían en Florida. Correcto, en Florida, que es casi al otro lado de donde vivían ellos. Ellos vivían en Melbourne, si no estoy mal. Donde claro, el clima era un clima más tropical, no le afectaba casi o pues prácticamente a su enfermedad. Pero bueno, a la edad de 18 años, el padre volvió a comunicarse con ellas, pidiendo que se mudaran con él. Pero claro, la madre estando completamente sola, triste, tenía ese rencor todavía por él. Y por esa forma de ser abandonadas. Por esa gran forma de ser abandonadas. Y se negó rotundamente a que se mudaran con él. Pero para Elizabeth logró ver una ventaja. El padre vivía en California, lo cual hacía la oportunidad perfecta para convertirse en una estrella y poder llegar a cumplir su sueño de ser una famosa actriz. Bueno, un sueño que pudo estar inspirado también por una vida tan común y tan vacía de amigos o compañeros. Pero la vida con su padre no fue lo que ella esperaría al estar tan cerca de Hollywood. Trabajaba como una ama de casa. Ella hacía la comida, se encargaba de hacer todo el oficio de casa. Y ese punto de vista tan contrario al que ella deseaba, una vida con más lujos y una vida diferente, hizo que decidiera abandonar a su padre y mudarse a vivir sola. Conseguía diferentes trabajos, algunos como camarera y otros como cajera, llegando a ser lo más cercano a ser una actriz. Fueron unos pocos trabajos de modelaje menores. También se sabía que ella gastaba o invertía todo su dinero en comprar ropa, maquillaje y accesorios. Pues esperando aún así que se cumpliera su sueño de ser famosa. Eso era casi todo lo que se sabía de Elizabeth hasta ese entonces. Llegamos entonces al 15 de enero de 1947, donde una residente de la zona de Leimert Park encontró el cuerpo de Elizabeth abandonada en un terreno baldío. ¿Qué es lo primero que a ti se te ocurriría como persona al encontrar un cuerpo? Yo principalmente pensaría que se trataría de algún juguete o algún muñeco. Claro, algún maniquí, supongo yo. Y la persona o Leimert, al comprobar horrorizada que el maniquí no era un maniquí sino un cadáver de una mujer joven, desnuda, en un estado terrible. Porque pongan atención y espero sinceramente que no les cause náuseas. Esta es la lista de lo que le hicieron a Elizabeth en la autopsia después de comprobar su cuerpo. Fue cortada a la mitad y le drenaron toda la sangre del cuerpo. ¿Cómo queda una persona cuando le drenan toda la sangre? Al escuchar eso se entiende porque la primera impresión de aquella señora fue encontrar un maniquí. Claro, al no tener sangre, el color de la víctima debió haber sido muy pálido, muy seco.
y es que era blanco, el cuerpo era blanco en su totalidad. No siendo suficiente eso, le hicieron una sonrisa haciendo una cortada desde sus labios hasta sus orejas. Le arrancaron el brazo y le limpiaron sacándole completamente lo de adentro. Le arrancaron el útero, le mutilaron el pezón izquierdo, como ya lo habíamos narrado también en la tortura que le hicieron a Junko Furuta, en nuestro podcast anterior. Le destrozaron las piernas usando un bate y fue asfixiada hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo crees tú que puede durar una tortura de esa forma? Tomando como ejemplo la tortura de Junko, que llegó a durar 44 días, se puede imaginar qué tanto tiempo pudo haber durado esa tortura. Y aún así, no estando ni cerca a lo que sufrió Junko Furuta, duró 3 días. Claro, no disminuyendo el sufrimiento o la tortura que pudo haber sufrido Elizabeth. Ese fue el estado del cuerpo al ser encontrado. El principal responsable o principal sospechoso fue su padre. Pero ahora hablemos de otro punto también bastante valioso para el tema, que fue la investigación. De hecho, el tema de investigación fue muy variado, ya que por una parte estaban los policías investigando aquel asesinato y por otra parte estaban los periodistas buscando primicias acerca de ese caso. Tanto que incluso llegaban a ser tan sádicos, tan absurdamente insensibles, engañando a la madre de Elizabeth, fingiendo que ella había ganado un concurso de belleza. La llamaron, la hicieron viajar hasta California y la interrogaron. Le hicieron una entrevista y le sacaron toda la información que pudieron. Cuando por fin se llenaron, le contaron la verdad completamente a la cara, dándole a entender que su hija en realidad estaba muerta en esos momentos. Y no siendo suficiente, el 23 de enero de 1947 el asesino llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner, diciendo que estaba preocupado porque no estaban siguiendo el caso de cerca. Se ofreció a enviar elementos de Elizabeth al editor, donde el paquete tenía tarjetas, fotografías y nombres escritos por Elizabeth. Y varias veces la misma persona escribió varias cartas del periódico llamándose como el Vengador de la Dalia Negra. Al darse cuenta de eso y de que estaban tan cerca de un asesino, los periodistas llegaron hasta a meterse dentro de las comisarías, a sentarse en los escritorios de los policías y atender las llamadas y mensajes que le hacían, llevándose mucha información y las primicias. Y no siendo los únicos que buscaban también información o buscando fama, más de 50 hombres y mujeres confesaron, saturando la justicia con tanta información. Incluso el sargento John, quien se jubiló trabajando para el caso, dijo que es asombroso la cantidad de personas que señalan a un pariente como el asesino. Y hasta el momento, tenemos que tener en cuenta que ese fue el caso más grave o más sonado de la historia de Los Ángeles, siendo aún no descubierto el asesino. Les agradezco por acompañarnos en el podcast de hoy, agradeciéndole a mi hermano. Agradezco haber estado acá. Por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen también en el siguiente episodio, en el siguiente viernes, aquí en 900 grados Celsius. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, todo con el mismo nombre. Los esperamos el siguiente viernes. Hasta luego.